MLP Fanfic. Amor frío. Un nuevo amanecer llegaba a un viejo pueblo de ponis vikingos, tal vez el sol apenas se asomaba, pero el líder y guardián de la aldea ya estaba al pendiente de todo lo que pasaba. Su nombre es Ulkil, era un pegaso grande y musculoso, sus ojos eran de un profundo azul, poseía una abultada barba, era de color negro igual que su crin, su pelaje era marrón. Su cuerpo estaba lleno de cicatrices que se remontaban a viejas guerras. El viejo Pegaso dio un vistazo a su pueblo, eran madrugadores y trabajadores. Ya los jóvenes empezaban su entrenamiento para convertirse en fieros vikingos, los que no iban por ese camino aún así desempeñaban papeles importantes como la herrería y el cultivo. Se sentía contento, se dio el lujo de cerrar los ojos y sentir la brisa matinal, pero antes de poder siquiera pensar en relajarse algo cayó sobre su cabeza, aunque no sintió dolor alguno y lo sorprendió, rápidamente abrió los ojos y tomó en sus cascos lo que había en su cabeza, se trataba de un pequeño Pegaso rojo con crin amarilla y ojos azul claro. El potrillo sonreía ampliamente. Eindridi. ¿Qué diablos haces? Jaja. Buen día, padre. Mi asombrosa persona pensó que ya era tiempo de aprender a volar, pensaba impresionarte pero mis alas se cansaron y bueno. El Pegaso mayor suspiró derrotado ante la enorme sonrisa de su hijo, ese pequeño era toda una calamidad, desde que había aprendido a caminar se había metido en más líos de los que él quisiera contar, pero a pesar de todos los desastres que armaba, siempre conseguía sacarle una sonrisa a su padre, pues en los ojos del pequeño veía a su difunta esposa, que había fallecido al darle luz a su único hijo. ¿Por qué no regresas a la aldea y vas a jugar con Sueden? Yo tengo cosas que hacer. Padre, no. Déjame ir contigo esta vez. Porfa. Su es muy aburrido, siempre me anda acusando con la tía Hilda. El Pegaso adulto puso al pequeño en el suelo, mientras lo veía con una sonrisa diminuta. Bueno, si no lo arrastrarás a tus aventuras no lo haría, además sabes que no puedes ir aún eres muy pequeño. El pequeño Pegaso se cruzó de brazos y se sentó en el suelo haciendo pucheros, el jefe de la aldea se llevó un casco a la crin y se la peinó suspirando derrotado. Se agachó hasta quedar cerca de los ojos del menor. Cuando seas mayor y hayas entrenado podrás acompañarme siempre. Los ojos del potrillo se iluminaron de felicidad. ¿De verdad? Es una promesa, ahora vete a jugar y por favor no te metas en problemas. Sí, padre. El potrillo regresó corriendo a la aldea, donde daba saltos para volar aproximadamente 10 segundos antes de caer de nuevo a tierra. El Pegaso marrón lo veía divertido, sabía que al volver tendría 1000 quejas de los aldeanos de todo lo que había hecho su inquieto hijo. Fijó su vista de nuevo hacia el horizonte, últimamente había recibido reportes de invasores que amenazaban con pasar por sus tierras y eso no lo podía permitir, con un fuerte golpe de sus cascos despegó del suelo. Los años pasaron y ese pequeño Pegaso rojo que se metía en 1000 problemas, ahora se había convertido en un Pegaso joven que seguía metiéndose en 1000 problemas, ya poseía su Kupiemart que consistía en una hacha. El jefe de la aldea como su padre sabía que a pesar de su inquieta personalidad ya había llegado a la edad de convertirlo en un guerrero como él. Una mañana lo llamó seriamente. Eindridi, ven conmigo a la sala de armas un momento. El joven Pegaso siguió al mayor sin rechistar, creía estar en problemas de nuevo, tal vez ya se había enterado de que había dejado a su primo colgado de patas al hacerlo caer en una trampa para animales salvajes. Padre, escucha. Lo que te digan Sueden no es verdad. Yo no había visto la cuerda, él solo se enredó y... El Pegaso anciano alzó una ceja al no entender de qué hablaba su joven hijo, este de inmediato cerró la boca antes de joder su suerte. Hijo, te traje aquí para hablar de tu futuro, ¿sabes qué es esto? Dijo señalando una enorme hacha de doble hoja que reposaba sobre una mesa en medio de la sala de armas. Eso es tu hacha bicéfala, padre, tu mejor arma. Correcto, pero no solo es eso, también simboliza la fuerza del pueblo cada vez que salgo a combatir con ella, por eso quiero que tú empieces tu entrenamiento, Eindridi. Yo no duraré para siempre y quiero que te conviertas en un vikingo que se respete. El joven Pegaso sonreía ampliamente, por fin podría convertirse en un guerrero digno de su pueblo y acompañar a su padre a la guerra. Odín sabe que lo ha deseado fervientemente. Cuando llegue mi hora de ir al Valhalla. Esta arma te pertenecerá. No te preocupes, padre. Seré un excelente guerrero. Después de eso el joven Pegaso se levantaba todos los días al alba para entrenar con los otros jóvenes que estaban destinados a ser vikingos. Nada parecía ir mal, hasta el momento que una carta llegó a los cascos del viejo líder. En ella le informaba acerca de que los invasores habían tomado medidas hostiles contra su pueblo y lo atacarían pronto. Como protector de su pueblo era necesario tomar medidas.
Convocó a una reunión de emergencia donde informó a todos de los hechos irremediables, se les indicó al pueblo que debían ir al refugio en las montañas, mientras los vikingos guerreros defendían su hogar. Cuando el viejo Pegaso estaba por partir a la batalla, su hijo lo llamó desesperado. Padre, déjame ir contigo, yo también quiero combatir. No, tu deber es quedarte aquí, tú y Sweden deben cuidar a tu tía Hilda. Eso no es justo. Yo también soy un vikingo, yo puedo pelear y... ¿Que no entiendes lo que digo? Esto no es un juego, Eindridi. No me avergüences más y haz lo que te he ordenado. Sí, padre. Dice el Pegaso bajando la cabeza. En ese momento un grupo de Drakars aparecieron de entre la niebla, cuando tocaron la orilla un ciervo ya maduro vestido con cota de malla bajó de un salto y se acercó al Pegaso. Ya es hora, Jarl, como mi abanderado me veo obligado a proteger a tu pueblo, pero vámonos antes que me arrepienta. Dicho esto se voltea y vuelve a subirse al barco con forma de dragón. El Pegaso rojo mira con ira al ciervo alejándose, al notar esto su padre le da un leve golpe en la nuca con su casco. Oye, no lo mires así. Pero padre, él te ha hablado con insolencia. Puede hacer lo que quiera, es nuestro Konung, manda sobre todos los Jarl. El viejo líder toma al Pegaso de las mejillas y lo acerca a su rostro. Algún día tú deberás servirle, a él, a sus hijos, pero sobre todo al rey cuando yo me vaya al Valhalla, pero ahora es tu deber quedarte aquí y cuidar a la aldea hasta que vuelva o reemplazarme si muero. Empieza a elevarse junto con todos los guerreros listos para combatir. Pero padre. Pero nada. Los barcos se alegan de la orilla siendo seguidos por los Pegasos, el Jarl los acompaña, pero después de un momento se voltea a su hijo, vuela rápido hacia él y lo abraza de golpe. Te quiero, hijo. Dicho esto sale volando siguiendo a los Drakars. El Pegaso se quedó boquiabierto viendo cómo su padre se alejaba entre la niebla con una gran cantidad de Pegasos y los barcos de su señor. Las últimas palabras de su padre crearon una tormenta en su cabeza. Aquel padre tan frío, aquel que le enseñó cómo blandir un hacha y sostener un escudo, quien le enseñó a pescar en los lagos congelados, a pesar que por lo general hacía que su padre terminara bajo la fría agua, le dio un abrazo como lo había hecho cuando era potro, pero acompañado de las palabras que nunca le dijo. Te quiero. El Pegaso rojo quería ir con su padre, era joven pero aún así sabía pelear, si solo se lo permitiera. Al poco rato se reunió con los demás habitantes para ir a las montañas a esperar noticias sobre el avance de los intrusos. Unas cuantas semanas pasaron, no había muchas noticias y a pesar de que todos estaban a salvo aún así los ánimos estaban algo bajos. Un día de lluvia un mensajero llegó desde el campo de batalla, aún traía sangre fresca sobre su armadura. Anunció al pueblo sobre la victoria y que podían regresar a la aldea con precaución. Después de dar el anuncio el mensajero se acercó al joven Pegaso rojo. Joven Eindridi. Necesito hablar con usted en privado. Los dos ponis se adentraron un poco en el bosque, el más joven tenía un muy mal presentimiento. Siento comunicarle esto pero... El Pegaso guerrero toma un hacha que traía detrás de él y se lo entrega al joven Pegaso. Jarl Ulfkil ha partido al Valhalla. Me pidió que le diera esto y un mensaje. El Pegaso rojo tomó el arma temblando y sin decirle una palabra, sus ojos estaban muy abiertos y respiraba con dificultad. El hacha aún estaba cubierta de sangre. Eindridi, hijo mío, perdona no volver a tu lado, pero no sufras mi muerte ya que morí con honor. Ahora es tu turno de proteger lo importante para ti con esta arma que ahora te perteneces. Eso es todo, lo lamento mucho, joven Eindridi. Después de decir eso el guerrero dejó solo al más joven, este tenía la mirada sombría mientras sostenía el hacha, la lluvia caía como monzón pero eso no le importaba, un fuerte relámpago sonó ahogando el grito del Pegaso. Sus lágrimas se confundían con la torrencial lluvia, en un acto desesperado despegó del suelo abrazando con fuerza el arma, voló lejos de su hogar, de sus recuerdos, de todo. Algunos años habían pasado, el Pegaso se había convertido en un joven adulto, nunca regresó a su hogar desde ese día lluvioso, se la vivía de aldea en aldea haciendo trabajos por dinero. Había hecho parada en una de las tantas aldeas esperando encontrar algo de trabajo, sabía que no había mejor lugar para enterarse de las cosas que la taberna local. Al entrar se encontró con toda clase de forajidos, desde ponis hasta otras criaturas, pero lo que realmente llamó su atención era un pony en el fondo que desentonaba con todo el fúnebre panorama. Era un pony unicornio, su pelaje era café y su crin igual solo que de un tono más oscuro, sus ojos eran intensamente verdes, se encontraba tarareando alegremente con una guitarra mientras sonreía. Esto parecía no gustar mucho a los comensales habituales, pues antes de que el joven Pegaso se diera cuenta ya se había armado una pelea. Para su sorpresa dicho unicornio, a pesar de su torpe apariencia, era de temer, no dudó en clavar su hacha en la cabeza de quienes lo molestaban, esta era igual a la que Pegaso poseía solo que más larga.
Queriendo o no, el Pegaso se vio envuelto también en la pelea, incluyó ayudó al extraño unicornio risueño. Cuando pudieron librarse de ese embrollo, corrieron hacia el bosque cercano. Vaya chico, qué lío armamos. Y qué buen arma cargas ahí. Jeje, déjame presento, soy Ansome Masquerade. ¿Y tú eres? Soy Ein. El Pegaso se lo pensó un poco, nunca habían pedido su nombre antes, realmente quería una nueva vida lejos de sus recuerdos, así que un nuevo nombre le era necesario. Me llamo Dendenmaku. Genial, chico. Oye, ¿te interesa un trabajo de mercenario? Con esa hacha serías una buena adición a mi equipo. Hice una parada, pero me dirijo a controlar una plaga de hidras. ¿Qué dices? Se gana buena pasta. El joven Pegaso no se lo pensó dos veces para aceptar el trabajo. Durante años viajó por todo el país matando plagas, protegiendo a señores ricos, encargándose de bandidos y cobrando mucho dinero. Pero hubo un trabajo que tal vez no debió aceptar. Él junto con un grupo de mercenarios incluyendo a Masquerade cruzaban un gran desierto en medio de una ventisca de arena. ¿Crees que sea una buena idea?, preguntaba Den a Masquerade acallado por la ventisca. Por supuesto, solo tenemos que pasar la frontera sin que se den cuenta. En ese momento la tormenta termina, revelando a su alrededor una gran cantidad de pondis que los superaban 10-1 con vestimentas arábicas apuntándoles con sus arcos. Todos los mercenarios levantan los cascos mientras Den se acerca al oído del unicornio. ¿Qué me decías? Un pondi de tierra café con un turbante blanco, del cual colgaba cota de malla, da un paso adelante. Ya conocen la ley, el que quiere salir de Dragonía sin permiso es ejecutado en el acto. Todos los ponis jalan con más fuerza los arcos. Todos los mercenarios cierran los ojos asustados esperando el final, todos excepto Den, que su mente era invadida por una tormenta de incertidumbre. ¿Así moriré? ¿Así acaba? No he encontrado el por qué vale la pena vivir y así acabara. Mira a varios arqueros apuntándole a la cara en cámara lenta. Dioses, por favor ayúdenme. Justo en ese momento un halcón se posa sobre el lomo del líder. Esperen, dice levantando un casco, quita el papel de la pata del halcón que tenía amarrado y empieza a leerlo pacientemente. Sus ojos se abren como platos de golpe. Guarden sus armas. Todos obedecen a la orden. Den no lo podía creer. Esperen, ¿por qué ya no nos van a matar? ¿Sí? ¿Qué son, cobardes?, pregunta el unicornio de ojos verdes en forma burlesca, a lo que todos sus compañeros menos Den se le tiran encima derribándolo. El líder arábico se dirige a Den. El príncipe ha mandado a llamar a todos los señores feudales para una guerra, y dice que dejemos pasar a todo que lo quiera. Dicho esto se toca la nariz con un casco, la frente y lo levanta a un lado de su cara. Salam aleikum. Dicho esto se aleja, a lo que el grupo de mercenarios aprovecha para seguir adelante. Sin embargo, Den se los queda mirando alejarse. ¿Por qué crees que será esa guerra? El unicornio le contesta abrazándolo con un brazo. ¿Qué importa? Somos mercenarios, trabajamos para quien nos pague mejor. Tú no eres un señor feudal para preocuparte, ni siquiera eres Jarl, jajaja. El Pegaso levanta la cabeza de golpe ante estas últimas palabras mientras el unicornio se alejaba. Lentamente Den va bajando la cabeza hasta encontrarse con sus cascos enterrados en la arena. Es cierto, no soy Jarl. Vamos, recuerda que querías hacer para en Equestria para ver a tu primo. Al llegar a Equestria, Den hacía pequeños trabajos de guardaespaldas para los más acaudalados ponis y de vez en cuando hacía paradas en Ponyville. Se le hacía un lugar muy tranquilo para recargar sus energías. En una parada, después de discutir con su primo, le pidió guardar su amada arma. Por alguna razón no quería que se destruyera en alguna alocada batalla. Nunca imaginó que uno de sus regresos a Ponyville sería el definitivo. Al entrar esa vez en el Sugar Cube Corner, todo cambió. El sur de Equestria es un lugar sumamente frío, pocos son los adaptados para vivir ahí. Aún así, en ese lugar se encontraba un reino que se hacía llamar la Zona Helada. El reino era gobernado por un joven rey y su celosa reina. El monarca era arrogante y prejuicioso, pero no representaba molestia para el pueblo, al menos de momento. El rey era un alicornio y todos lo conocían como el Rey Helado. Gustaba de pasearse por el pueblo a escondidas para alejarse de la celosa monarca, que constantemente le armaba pleitos. Un día, en uno de sus paseos habituales, se topó con una caravana ambulante que llevaba gitanos. Estos ofrecían espectáculos al pueblo en que se detenían. Esas cosas realmente no le interesaban, pero aún así algo llamó su atención como nunca. Sus ojos se posaron sobre una pony gitana de nombre Oney Darling. Era una pony terrestre blanca y con una larga crin dorada como el sol. La hermosa voz de dicha yegua lo hechizó. No tardó mucho en hacer la suya, aún sabiendo que si la reina se enteraba enloquecería de celos.
De la unión nació una unicornio de pelaje azul oscuro, con una crin sedosa y rubia, sus ojos eran de color morado, se le puso el nombre de Norrue. La pequeña vivía con su madre en la aldea, lejos de la vista de la reina, quien ignoraba por completo la existencia de ambas Ponmis y aún así sospechaba de su rey. La pequeña unicornio disfrutaba ir al pueblo con su madre y así ambas entonar hermosas canciones que alegraban el corazón de todos los que las escuchaban. Nada parecía ir mal en su pequeña vida. Mami, ya es tarde, es mejor volver, tengo hambre. Perdón mi cielo, vamos a casa y te prepararé tu comida favorita. Yay. La unicornio iba sobre el lomo de su madre, viendo las estrellas y juntándolas para crear figuras. Sabes mi pequeña, las estrellas también cuentan historias. Del presente, pasado y futuro. Eres asombrosa mami. ¿Y qué dicen las estrellas de mi futuro? La yegua blanca rió un poco y vio al cielo pensativa. Dicen que algún día tú serás una Ponmi muy importante para este pueblo, los guiarás con tu luz hacia una mejor vida. Eso es asombroso. También dicen que tu camino será difícil, muy difícil. Eso no me gusta mami. No me gusta estar triste. La pequeña potrilla hizo un puchero. Ja ja ja. Lo sé mi pequeña, pero ¿sabes qué más? Habrá alguien que en ese momento te va a amar incondicionalmente. Yo no quiero a nadie más. Yo solo te quiero a ti mami. La Ponmi blanca solo rió, tomó a su hija con sus patas y abrazándola mientras le hacía cosquillas. Para ellas dos no podía haber mayor felicidad que esa. Mami, ¿cuándo volverá padre? Le quiero ver. Supongo que una noche de estas nos visitará, seguramente está ocupado. A la Ponmi blanca no le hacía mucho ánimo hablar sobre el padre de su pequeña, pues la triste realidad era que ella era la amante del rey y no quería que su hija sufriera por ello. Esa misma noche, para su sorpresa, recibió la visita del rey helado. Este normalmente ignoraba olímpicamente a la pequeña unicornio aunque ésta trataba de acercársele. No podrían imaginar que en esa visita alguien los estaba vigilando, era un espía de la reina. Esta había mandado a varios tras su rey en sospecha de sus movimientos. Cuando se enteró de la verdad estalló en celos. A la mañana siguiente la Ponmi gitana mandó a su hija a la escuela como todas las mañanas lo hacía. Norrue, pórtate bien con tus compañeros y no dejes que te molesten. Sí mami. Te quiero. Ve con cuidado mi pequeño sol. La potrilla se fue galopando feliz mientras su madre regresaba a la casa. Cuando llegó a la sala se encontró con una peculiar visita. ¿Con qué eres tú la gitana resbalosa que está con el rey? La Ponmi blanca no podía creer que frente de ella estuviera la reina misma. Como había entrado no era misterio, se le conocía por sus técnicas de magia negra. Usted disculpe majestad, pero no sé de qué habla. A mí no me vas a engañar, zorra. Ya los he descubierto, pero no te preocupes, vine precisamente para ponerle el remedio. Antes de que la Ponmi gitana pudiera responder, la iracunda reina ya se había abalanzado sobre ella enterrándole un cuchillo en la garganta. La yegua blanca cayó al suelo sosteniendo la herida sangrante mientras trataba de respirar. Eres una ramera. Y tu existencia es molesta, maldita gitana. Una y otra vez el cuchillo fue clavado en el cuerpo de la yegua, la sangre salpicaba por todos lados, no tardó mucho en desangrarse. Una vez completado su cometido, la reina limpió el cuchillo con parsimonia para salir tarareando del lugar. La potrilla regresa a su hogar casi entrada la noche. Mami. Eres mala, me dejaste esperando todo el día. No fuiste por mí. Al no recibir respuesta, la unicornio empezó a tensarse, toda su casa estaba en tinieblas. Mami. Mamá. El silencio sepulcral no se hizo esperar, avanzó lentamente por la casa hasta llegar a la sala. Cuando entró pisó algo húmedo y un tanto viscoso. ¿Qué es esto? Mami. ¿Dónde estás? Al dar unos pasos más por la oscuridad cochó con algo en el piso. De momento no pudo saber qué era, así que usó el hechizo para prender velas que le habían enseñado hace poco uno de los ancianos del pueblo. Cuando la habitación estuvo iluminada vio con horror lo que yacía en el piso. Era su madre, su cuerpo lleno de heridas y sangre seca, sus ojos aún abiertos estaban vacíos. No, esto no puede ser. No. La pequeña unicornio gritó con desesperación mientras se ponía al lado del cadáver de su madre. Empezaba a llamarla y a moverla en un intento en vano por hacer que despertara. No quería aceptar la verdad. Toda la noche se quedó junto al cuerpo llorando amargamente. Los días pasaron y la potrilla jamás se movió de su lugar. Sus ojos estaban fijos en el cuerpo inerte frente a ella. Pasó una semana más antes de que el rey helado hiciera su visita ocasional. Onei. Preciosa, adivina quién vino a verte. ¿Pero qué diablos es ese olor?
El rey avanzó por la casa y al llegar a la sala se encontró con la horrorosa escena, la yegua blanca ya empezaba a entrar a estado de descomposición, entonces se percató de la pequeña quien seguía junto al cuerpo, estaba delgada y sus ojos con una sombra negra. De inmediato cargó a la unicornio y la apartó del cadáver, salió de la casa como rayo, la peste no lo dejaba respirar bien. Mocosa. ¿Estás bien? Habla, carajo. ¿Qué ha pasado? La unicornio simplemente levantó la vista, sus ojos estaban vacíos, era como ver a través de un abismo. El rey sintió un escalofrío ante esto, rápidamente hizo un llamado a los guardias. Ordenó que el cuerpo fuera enterrado en el cementerio con la mayor discreción posible y marcaran la tumba adecuadamente. El rey escondió a la unicornio en el castillo mientras averiguaba lo que había pasado con su gitana. No tardó mucho descubrir a la reina, cuando lo supo solo la destituyó de su posición y la exilió con la advertencia de que si regresaba sería ejecutada. Eso no fue desconocido para la pequeña Noru, quien a pesar de su corta edad ya empezaba a desarrollar un corazón oscuro y frío. El rey muy a su pesar nombró a la pequeña unicornio princesa de la zona helada, era su hija después de todo y no tenía otro heredero. Desde ese momento comenzó a educarla de una manera mordaz y fría, preparándola para ser una temida dictadora al igual en el que él se había convertido. Nota. Drakkars. Es una embarcación de casco trincado que data del período comprendido entre los años 700 y 1000. Fue utilizada por los escandinavos, sajones y vikingos en sus incursiones guerreras tanto costeras como del interior. Jarl. Líder de una aldea vikinga. Konung. Jefe al cual los Jarl rinden cuentas. Greifinjan. La esposa del Jarl, como una condesa. Bueno, si leen este capítulo me gustaría saber su opinión y las dudas que aún tenga. Espero reviews y mis galletitas. 3. No olviden leer también Fluters y el Apache y tambores y cantos de guerra de mi compañero Ninjot. Ciao.